Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Mi nombre es Alberto Alves de Lima, yo soy el director médico. Esta nueva manera, este nuevo canal de comunicación y de información para nuestra comunidad médica. Como siempre, desarrollamos temas de máxima actualidad. Y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de pericarditis, un temazo. Y tenemos el gusto de tener nuevamente con nosotros a Juan Pablo Costabel. Juan es jefe de unidad coronariana del ICVA, es coordinador del Centro de Miocardiopatías y de ahí obviamente el tema y su expertise en el tema de pericarditis. Es coordinador de docencia e investigación del Instituto Cardiovascular. Juan además es un investigador de muchísima trayectoria, más de 80 artículos publicados en PubMed. Así que eso lo han hecho una persona de muchísimo reconocimiento, por supuesto a nivel local, pero también, y sí más difícil, a nivel internacional. Así que, Juan, bienvenido. Gracias, Alberto, por la invitación. Bueno, buenísimo. La idea es tocar un tema que para nosotros los cardiólogos más viejos era una cosa que era simplemente una enfermedad y que diría hasta banal, como que no le damos mucha importancia. ¿Qué tiene que ver con la pericarditis? Y ahora ha habido muchísimos avances y sé que has sido protagonista de esos avances. Arranquemos un poquito con pericarditis y a dar alguna definición y después nos vamos metiendo cada vez más profundo. Creo que es buenísimo tocar el tema porque es algo como en otras enfermedades que hemos ido avanzando desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Y como vos decías, las pericarditis banales siguen existiendo, esas pericarditis que son autolimitadas, inflamatorias, que requieren a lo mejor un tiempo corto de tratamiento desde el punto de vista sintomático con antiinflamatorios y con eso alcanza. Eso sigue existiendo, o sea, ese paciente que viene con uno o dos o algunos episodios de dolores centrotorácicos asociados a lo mejor a un proceso inflamatorio sistémico reciente, rinofaringio o gastrointestinal, que no tiene fiebre, que tiene una ligera elevación de los glóbulos blancos y una ligera elevación de sus parámetros inflamatorios, y que hacemos un ecocardiograma y no vemos más que a lo mejor una ligera hiperecogenicidad del pericardio sin derrame pericárdico. Ese paciente suele ir muy bien y solamente le damos un tratamiento, como decíamos, sintomático con antiinflamatorios. Sin embargo, no todas las pericarditis son así y afortunadamente hemos cambiado la forma de hacer el diagnóstico y el tratamiento frente a las otras pericarditis que no son así. ¿Y por qué? Porque hay pericarditis en el que el estado inflamatorio es mucho más potente, hay pericarditis que se asocian con derrame pericárdico, hay pericarditis que se asocian con inflamación del miocardio y entonces tenemos una miocarditis asociada a la pericarditis y ahí es donde los tratamientos deben ser distintos. Hay pericarditis que son producto de procesos inflamatorios locales y otros que son productos de procesos inflamatorios sistémicos y es clave diferenciarlos. Interesante, ¿no? Porque, es decir, parece que hay un grupo de pericarditis que la arregla cualquiera, ¿no? El tema es cuando se empieza a complicar la cosa, sobre todo con las recurrencias, ¿no? Así que desde esta mirada, digamos que hay un grupo que rápidamente se resuelven y hay otro que no tanto. Vayamos un poco al que no tanto. Así es, o sea, que creo que como decís, algunas son autolimitadas y que el tratamiento lo único que hace es reducir la intensidad de los síntomas y las que no tanto, que diría que estadísticamente son entre el 10 y el 20% de esas pericarditis. No son pocas. Esas que no tanto, yo creo que en general lo que tenemos que hacer es hacer el diagnóstico correcto y como en otras patologías, entender cuál es el grado de gravedad que tiene la enfermedad que está teniendo. Hacemos el diagnóstico correcto sospechando frente a los síntomas, hacemos el diagnóstico correcto pidiendo los laboratorios adecuados, pidiendo parámetros inflamatorios, eritrosedimentación y proteína C reactiva, que entre paréntesis, la ausencia de eritrosedimentación y PCR no es una exclusión de inflamación pericárdica, pero en general son positivos. Vemos su recuento de glóbulos blancos.
hacemos un ecocardiograma para ver si cómo está ese pericardio y si hay derrame pericárdico o no. Podemos en algunos casos complementar con otras técnicas para ver mejor el pericardio. La tomografía y sobre todo la resonancia magnética nos permite ver cuál es el grosor de ese pericardio y cuán inflamado está ese pericardio. Y en algunos casos tenemos que recurrir a biopsias del pericardio para entender cuál es la etiología. Sigue entonces esa clasificación de primarias y secundarias. Diría que sigue siendo aplicable, a lo mejor no le llamamos de esa manera. O sea, pericarditis en donde el pericardio se inflamó porque hubo un proceso inflamatorio de otro origen que generó una reacción cruzada con los antígenos del pericardio y el cuerpo ataca el pericardio y ese proceso se autolimita y entonces la enfermedad se cura sola, como decías vos. Y hay otros procesos en donde esa reacción inflamatoria inmunomediada se prolonga en el tiempo y ahí es donde yo tengo que inmunomediar para que esa reacción no se perpetúe. Y hay otros procesos, el tercer proceso diría, en donde el pericardio se está inflamando porque hay otras serosas también inflamadas. Y vemos que hay pleura inflamada, que hay peritoneo inflamado y en realidad lo que tiene ese paciente es una enfermedad inflamatoria sistémica que puede ser parte de otra enfermedad inflamatoria sistémica, en la mayoría de los casos inmunomediada. Y hay, perdón, Alberto, una cuarta situación en donde el pericardio está inflamado, pero porque hay algo que está afectando estructuralmente el pericardio, que es una neoplasia primaria o secundaria. Sí, un poco te interrumpía, creo que un poco lo venías contestando, que claramente cuando hay una causa primaria, obviamente hay que abordar la causa primaria. Ahora, con respecto a la afectación del pericardio específico, que también muchas veces, a pesar de abordar la cuestión primaria, tenemos impactos también sobre el pericardio que no termina de resolverse, y además de las causas propias del pericardio. Pareciera que hay un tratamiento primero para resolver lo sintomático, ¿no? ¿Hay alguna novedad con respecto a eso? Bueno, la novedad diría que es cuando las pericarditis son esas pericarditis en donde hay poca inflamación y los síntomas son controlables, sin derrame pericárdico, sin fiebre, el tratamiento es antiinflamatorios, que probablemente una semana de antiinflamatorios sea adecuado. Ahora, cuando detectamos que el nivel de inflamación es un poco más alto, si hacemos solamente un tratamiento antiinflamatorio, lo que vamos a hacer es prolongar el cuadro y favorecer las recurrencias. Entonces, para evitar esas recurrencias, entendemos hoy que la combinación de antiinflamatorios con colchicina en una dosis de 0,5 miligramos kilo cada 12 horas en pacientes que pesan más de 70 kilos y 0,5 miligramos kilo, pero 0,5 miligramos día si pesa menos de 70 kilos, evita las recurrencias en una cantidad importante. Recurrencias que son molestas y que afectan la calidad de vida. Cuando el grado de inflamación es más alto, a ese esquema le sumamos una terapia con corticoides en una dosis de 0,5 miligramos kilo día, buscando con esa triple terapia bajar la inflamación, bajar la inmunogenicidad que tiene mi paciente y evitar no solamente las recurrencias, sino mejorar su calidad de vida. De toda la lista de AINES, ¿hay alguno en especial que te parece recomendar y la dosis específica? Lo mismo te sería con los corticoides. ¿Hay algún corticoide en especial que vos sugerís? Bueno, la evidencia viene un poco de la práctica. O sea, a lo mejor uno ve en muchas guías que hablan de aspirina en dosis muy altas o ibuprofeno en dosis muy altas. Hoy parece ser que el antiinflamatorio no hay una franca diferencia entre uno y otro. Por una cuestión de uso y costumbre, en Argentina el ibuprofeno es el antiinflamatorio más utilizado y creo que es correcto que sea el más utilizado en el caso de pericardio, buscando dosis que sean inicialmente de 600 miligramos cada 8 horas, salvo que lo único que estemos haciendo es aliviando síntomas y utilizamos dosis más bajas, pero 600 miligramos cada 8 horas parece una buena dosis. En el caso de los corticoides, de vuelta, la práctica lleva a la utilización de metilprednisona, que es la conocida deltisona, y en Argentina la forma de comercializar farmacéuticamente la deltisona es adecuada para llevar a las dosis que tienen nuestros pacientes. Y ahí es clave no solamente la dosis inicial que utilizamos, sino cómo hacemos el tapering, ese descenso de la dosis de corticoides que tiene que ser lento. Nos lleva
a lo mejor semanas y meses llevar a que el paciente se deshaga del corticoide, porque la suspensión precoz definitivamente gatilla recurrencias. Un punto que para todos es muy incómodo tiene que ver con la pericarditis refractaria. Te haría dos preguntas, un poco definir pericarditis refractaria y la estrategia, y segundo, si es posible que exista pericarditis sin miopericarditis. Bien, es un buen punto. La primer pregunta que hacemos con los pacientes refractarios, yo diría que el refractario a la triple terapia inicial es aquel en el que usé dosis adecuadas por tiempo adecuado. La principal causa de la refractariedad tiene que ver con no usar la dosis adecuada o acortar los tiempos, que en general es lo que uno tiene que hacer. O sea, el miedo a usar corticoides por un tiempo más prolongado lleva a que nosotros los retiremos precozmente y eso gatilla recurrencias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es qué dosis utilizamos y por qué tiempo. Después de que hice el diagnóstico correcto, de que mi paciente no tiene otra enfermedad sistémica que lo está generando, estamos hablando de pericarditis pura y que no hay otra enfermedad asociada. Frente a esas, que esas sí existe la refractariedad de eso, que afortunadamente no son altas las refractarias, pero sí las vemos y en el Instituto Cardiovascular es frecuente que veamos esos casos. Existen terapias inmunomoduladoras específicas para tratar de reducir ese gatillo inmunológico. De esas terapias con las que contábamos antes, que era metotrexate y azeatropina, que tienen efectos sistémicos, menor efectividad y fenómenos secundarios que conocemos y que no estamos tan acostumbrados. Hoy por hoy contamos con dos drogas que son específicas para el tratamiento de esas pericarditis refractarias, que son anakinra y rinolacept. Las dos drogas que son antagonistas específicos de interleuquinas, con lo cual evitan todo ese fenómeno secundario hematológico típico de la azatropina y del metotrexate. Las dos drogas han demostrado reducir más del 85% de esas pericarditis refractarias. Es decir, que contamos con tratamientos para esos pacientes que tienen refractariedad y que la refractariedad les afecta su vida. Interesante, ¿no? Toda esta línea. Y hablaste algo de genética en una parte de tu comentario, ¿no? Y el rol de los paneles genéticos, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia acá en el Instituto Cardiovascular de un paciente joven con una pericarditis refractaria, que eran un chico de 20 años, que en el segundo episodio, con todos los síntomas, hicimos un panel genético buscando enfermedades más bien inflamatorias y nos encontramos con una modificación del gen de la desmoplaquina que termina siendo responsable de miocardiopatía hipertrófica, de miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Como que nos aparecimos por otra, entramos por una puerta y terminamos por otra. Entonces, digo, interesante esta situación y me parece que refuerza el rol de los paneles genéticos, ¿no? Acá con la doctora Gerchikov también, que trabaja mucho en ese concepto, pero bueno, vos sé que también estás muy involucrado en esos procesos también, ¿no? Es un poco, ¿cuál es el rol de los paneles para esto? Es un tema súper interesante. En general, ese tipo de alteraciones genéticas lo que provocan son inflamaciones en el miocardio que pueden tener, como vos decías, por contigüidad afectación del pericardio. Entonces, uno debería sospechar y abrir el juego para la afectación genética en pacientes que tienen miocarditis recidivante, miocarditis con mucha actividad inflamatoria, miocarditis con antecedentes heredofamiliares, miocarditis con alteraciones en la resonancia que nos hagan sospechar alguno más, miocarditis con alteraciones en el electrocardiograma que nos hagan sospechar algo más. Ahí sí, bien como vos dijiste, esas miocarditis en pacientes jóvenes, recidivantes con algún otro factor, realizar panel genético puede ser bueno porque la forma de expresión inicial de muchas de estas enfermedades, sobre todo de las enfermedades que tienen que ver con los desmosomas, con esas uniones entre miocito y miocito, la alteración genética produce una inflamación local y esa inflamación local lleva después a ese reemplazo graso, que era lo que antes llamábamos, que no le decíamos miocardiopatía arritmogénica, decíamos que había transformación y buscábamos grasa en ese miocardio. Hoy no hace falta necesariamente buscar grasa, pero sí esas hot phase de las enfermedades
desmosomales o algunas enfermedades sarcoméricas puede expresarse como miocarditis recurrente, y es importante hacer el diagnóstico para seguir al paciente de otra manera, y como pasó en tu caso, para seguir a la familia de otra manera, porque puede cambiar la forma de tratarlos. Sí, sin duda creo que acá en rol hay muchísimo para aprender, ¿no? Seguramente, y estas conexiones de enfermedades que creíamos que eran entidades separadas, la genética de alguna manera nos está dando algunas conexiones en algunos casos, y síntomas que parecían primarios terminan siendo consecuencias secundarias de otras enfermedades de base que por ahí ni nos imaginábamos. Me gustaría volver con respecto al tratamiento de estos moduladores que hablabas inflamatorios, ¿no? Que resulta muy interesante, y un poco ya ahondar un poco en ese tema, sobre todo primero si hay acceso hoy, están disponibles o si todavía siguen siendo parte de ensayos, y un poco algo comentaste de los resultados, pero ¿podemos ahondar un poquito más en el tema del tratamiento farmacológico? Bueno, diríamos que las dos drogas en el caso específicas para el tratamiento tienen evidencia específica en pericarditis, demostrando la reducción de las recurrencias en ensayos clínicos randomizados que demuestran su beneficio. Las dos drogas están disponibles en el mundo. En Argentina el acceso es limitado por una cuestión de costos y frecuencia de la enfermedad y uso, ¿no? Lo que lleva a que muchas veces los laboratorios farmacéuticos no busquen el acceso en nuestro país específicamente. Así que no es tan sencillo como en otros lugares del mundo tener acceso a esta medicación. Requiere traer la medicación desde otro país y hacer algunos trámites desde el punto de vista burocrático, pero hoy los cardiólogos y los médicos en general tenemos que saber que existen tratamientos, aunque puede ser un poco más complejo acceder a ellos. Por eso creo que volvemos a lo anterior. Hacer el tratamiento adecuado con las drogas que tenemos por el tiempo adecuado reduce esas recurrencias, y si así todo mi paciente persiste con la recurrencia, tengo que tratar de tener acceso a ellos. Y un punto es entender que estas enfermedades, como vos decías, del pericardio, o en algunos casos también con afectación del miocardio, requieren que el cardiólogo que lo está atendiendo no trabaje solo. O sea, es el trabajo como hiciste vos en tu caso. Involucro a la gente de miocardiopatías, involucro a la gente de genética, involucro a una inmunóloga, como nos pasó en nuestro caso también, para entender si inmunológicamente hay alguna alteración, hay alguna gamapatía que esté teniendo mi paciente que requiere un tratamiento inmunomodulador distinto. La utilización de estas drogas inmunomoduladoras requiere muchas veces de gente que tiene más experiencia que nosotros en usarlas. Así que sí, el trabajo en equipo es clave. Yo creo que nosotros como institución líder, digamos, en temas de cardiología, debemos ser siempre muy responsables en cuanto a las sugerencias, a las indicaciones, entendiendo que las drogas tienen etapas. La primera tiene que ver con que no hacen daño, la segunda son realmente eficientes y resuelven el problema, pero la tercera si son costo efectivas, ¿no? Y la costo efectividad significa que realmente el impacto de esa inversión o de ese tratamiento, realmente su costo justifica por el resultado final en cuanto a la reducción del evento. Estas drogas, ¿vos cómo la ves en ese perfil? Ya yendo... Sé que no hacen daño, sabemos que no hacen daño, sabemos que son eficientes. En términos de costo-efectividad, ¿cómo las ves? Siempre es difícil hacer esos análisis porque dependen del paciente que nosotros tengamos adelante. A veces cuando uno ve a un paciente joven en donde lo tenemos que exponer a una utilización de corticoides en dosis altas desde los 20 o 30 años, eso va a traer para él aparejado distintos problemas de salud y distintos problemas que van a afectar su capacidad de desempeñarse en la vida por las molestias que tiene. Entonces ahí, ¿cuál es el beneficio que está teniendo la droga? Parece ser muy alto. Distinto es otro paciente a otra edad de su vida, con otras enfermedades generales que pueda tener, con otra dosis de tratamiento que le puedan tener efecto. Entonces creo que, como vos decís, tenemos que tener en cuenta todos estos factores para analizar el beneficio integral de utilizar una droga de alto costo, que, como vos decís, es algo a la que nos vamos a tener que enfrentar cada vez más, porque el desarrollo de drogas cada vez más precisas es cada vez más costoso. El desarrollo de drogas para enfermedades poco frecuentes también es cada vez más costoso. Entonces, ahí la medicina en general, con todos sus actores, tiene que tratar de encontrar la forma de que esto realmente sea accesible
y que el sistema de salud pueda sostener este tipo de tratamientos? Bueno, creo que hemos hecho un paneo muy interesante por esta enfermedad y este problema que nos afecta muchísimo a los que estemos haciendo en el consultorio, en la cardiología del día a día, así que ha sido muy, muy interesante. Así que, Juan, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.